Carrusel Confidential con Antón Meana y Pablo Pinto. Vamos con Carrusel Confidential en la previa de este Atlético Madrid-Villarreal, en el que enseguida estamos. Señor Meana, que está por aquí, Pablo Pinto. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Atención a los grandes titulares de Carrusel Confidential. El primero es importante y además vinculado al Atlético de Madrid. Algo pasa con Saúl, Pablo. Sí, no es nada alarmante, tranquilos, va a jugar ahora con el Atlético de Madrid contra el Villarreal, que nadie se preocupe. Pero sí que hay ciertos nubarrones sobre la situación de Saúl en el Atlético de Madrid. En su entorno más cercano no gusta que le hayan estado moviendo tanto de posición últimamente, piensan que eso no saca su mejor rendimiento y que por tanto devalúa a Saúl de cara al mercado y de cara a la selección española. Pues bien, según puede contar Carrusel Confidential, Saúl terminó mal con Jorge Méndez y por ese motivo ya no le lleva. Relación rota, durante este tiempo sin agente le han llevado sus temas a alguien de confianza y ahora está a punto de firmar, si no lo ha hecho ya, con Stellar Group, es decir, la empresa de Barnett, los que llevan a Gareth Bale. Están negociando seriamente firmar con Barnett. Es muy importante esto de cara al mercado, pero es que además la situación contractual de Saúl siempre ha sido muy compleja. Desde que con 16 años el Atleti vendió el 40% de sus derechos, de los del centrocampista, a un fondo de inversión relacionado precisamente con Jorge Méndez. Y en estas ha vuelto a aparecer en escena el Barça una vez más, porque hasta ahora eran ya 3 las ocasiones en las que se había interesado el Barça en Saúl, desde la primera cuando el Atlético de Madrid fichó a Villa en 2013 y consiguieron una opción preferencial sobre Saúl Ñíguez. Y el caso es que desde que se cerró el mercado de invierno se ha empezado a deslizar el run de que, hechos los esfuerzos por Griezmann, Simeone y Oblak en orden cronológico, igual hay que hacer caja este verano. Y el nombre de Saúl empieza a encajar en muchos aspectos, así que habrá que seguir atentos a este tema. Carrusel Confidencial estará atento a este primer titular. Algo pasa con Saúl, que ha roto con Méndez. Se acerca a Barnett, que es el representante de Gareth Bale, y veremos qué pasa en el futuro. Yo sí coincido en una cosa sobre todo, y es que Simeone le ha vuelto loco en cuanto a posiciones en el campo y Saúl ha respondido bien. Bueno, segundo titular, Carrusel Confidencial. El Madrid insiste, Asensio es intransferible. Y esto tiene mucha importancia, de puertas para adentro, en los despachos del Bernabéu, principalmente porque hablamos del jugador blanco con más pretendientes y con el precio de mercado más elevado, algo que por ejemplo no ocurre con Isco Alarcón. El resumen es claro, Marco Asensio no está en venta. Así se lo sigue transmitiendo el club porque, aunque no atraviese su mejor año, las ofertas no paran de llegar. Algunas todavía incluso superiores a los 150 millones de euros. El verano pasado se rechazó una oferta de 180 millones de euros por Asensio, cuando por Isco, por ejemplo, nadie quiere pagar más de 70 millones de euros. Carrusel Confidencial puede contar que clubes como el City, la Roma, el Milán, la Juve o el Chelsea tienen ojeadores que siguen con atención el día a día de Marco Asensio todo el año, se ponen en contacto con su entorno de manera periódica y le hacen llegar por diferentes vías que si quiere salir, allí tiene sitio. Tras una temporada bastante difícil, presionado para ser la bandera del equipo, ahora está más tranquilo y más despejado. Incluso se ha ofrecido a jugar con la Sub-21 el europeo de Italia, si De La Fuente quiere contar con él, y cree que Solari va a tirar mucho de él de aquí a junio. De hecho, con Solari ha tenido muchas conversaciones. Una, la más importante, la que vamos a contar ahora, fue a petición del entrenador. Fue para charlar de aquella famosa frase de Asensio en Movistar sobre la presión y tirar del carro. Le sorprendió a Solari esa frase de Marco Asensio y se lo dijo cara a cara a su jugador. Aquel tema quedó zanjado con la gente que manda dentro del vestuario, también con Solari, y la directiva, con Florentino Pérez y José Ángel Sánchez a la cabeza, siguen transmitiéndole a Asensio confianza total. Ahora Marco tiene muchas ganas de callar bocas en el campo, con la tranquilidad de que el Madrid sigue contando con él para muchos años. Asensio, por tanto, no es transferible, aunque es obvio que media Europa se interesa en él. Tercer titular, Pablo, el Chelsea, esto es importante, no va a ser el único sancionado sin poder fichar. Sí, y no nos referimos, Dani, a la posible sanción que hay pendiente a PSG, a Paris Saint-Germain y a Manchester City. Es importante saber diferenciar las dos causas que hay abiertas. La del Paris Saint-Germain y City sería por incumplir el fair play financiero, y esta del Chelsea es por lo mismo que ya cayeron Barça, Madrid o Atleti por irregularidades al fichar menores de edad. Recordemos que la FIFA entró en su día muy fuerte contra equipos españoles y de hecho todavía están en el aire con las orejas tiesas el Villarreal y el Valencia, pero ahora, según puede contar Carrusel Confidential, la FIFA ha entrado hasta el fondo en Inglaterra. Sí, nuestras fuentes nos cuentan que desde hace unos meses el análisis de FIFA está siendo pormenorizado y son muy rotundos al asegurarnos que el Chelsea
ha sido el primero, pero que no va a ser el último equipo de la Premier en caer por este motivo. ¿Recuerdas, Garrido, cuando anunció Pablo Pinto en Carrusel Confidencial el fichaje de Pulisic? Pues al parecer no fue precisamente una casualidad. Sí, que un club anuncie a meses vista un fichaje no es la práctica más habitual, pero es que el Chelsea ya sabía por entonces que esta sanción se estaba cocinando y se apresuró a cerrar el fichaje antes de que se hiciera oficial la sanción. Así que nada de lo que estamos viendo es casual y ya veremos cómo acaba el tema Hazard, porque esto evidentemente complica su posible traspaso al Madrid, aunque nos cuentan, y lo puede confirmar Carrusel Confidencial, que las exigencias del padre ya venían enfriando las negociaciones de un tiempo a esta parte. Hablaremos mucho de Hazard, en la previa también de ese Levante Real Madrid. Y todas las noticias son buenas de Carrusel Confidencial, pero esta me parece muy seria y muy importante. Los clubes reculan en la negociación del convenio femenino. Sí, decíamos la semana pasada que llegaban unos días importantes para las futbolistas españolas y así está siendo. Carrusel Confidencial puede contar frases literales de la reunión que mantuvieron los clubes con las jugadoras el pasado miércoles. Antes de esa cita tuvo lugar el encuentro entre capitanas en la sede de AFE que avanzábamos el pasado sábado. Y la frase más repetida fue: con nuestros derechos laborales no se juega. Las jugadoras no quieren, por ejemplo, que solo les cuente como jornada laboral los minutos exactos que entrenan y juegan, porque no son solamente futbolistas 10 horas a la semana. Pues bien, podemos contar que los clubes han reculado. Si hace días filtraban que no sabían cómo AFE iba a ser capaz de renunciar a un salario mínimo de 20.000 euros anuales para cada jugadora, ahora dicen que la promesa no estaba garantizada al 100% y que era más una propuesta. Sí, y es que el problema, Garrido, sigue siendo el sueldo que deben percibir las futbolistas. Fijaos cómo responde Rubén Alcaine, presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, cuando Meana le pregunta por este tema. ¿Cuál cree usted que debe ser el salario mínimo de una jugadora? Esa es una pregunta. ¿Cuál cree que debe ser el salario mínimo de una jugadora? Estaríamos hablando de que en función de lo que seamos capaces de generar. Entonces el cuánto es justo, pues es muy complicado. Realmente yo sería partidario de que estuviese algo estable en función de lo que seamos capaces de generar. Lo cierto es que este convenio pasa un poco de puntillas en el día a día, pero está siendo una negociación histórica. Ha explicado muy bien Pinto el sentir de unas jugadoras que han dicho esta semana cosas bastante duras. Por ejemplo, alguna de ellas lleva 20 años jugando y solamente ha cotizado 3 o 4 años. Es tremendo. Le dicen los clubes, off the record, que si eso es cierto, que denuncien. Pero tenemos que añadir a todo esto rumores de nuevos patrocinadores, de nuevo formato de liga. La federación quiere recuperar el control total del fútbol femenino. La quiniela ha citado a la AFE para negociar en el mes de marzo posible dinero de lotería de apuestas del Estado. Y las futbolistas, y esto es lo más duro, sienten que están solas, poco protegidas y que están en medio de otra nueva guerra del fútbol. Pues cuentan con nuestro apoyo. Sobre todo hay cosas muy trascendentes de lo que decís, por ejemplo, Antón, que es el hecho de que se quiera que se considere como jornada laboral solo los minutos exactos que entrenan o que juegan. Sí, están hablando de jornadas de 12 horas, de 14 horas, eso quiere decir las 2 que entrenas cada día, el día que juegas, el viaje, pero no les querían dar una jornada laboral potente como la que tiene cualquier trabajador en España en un convenio. Para reducir el salario mínimo. Correcto. Claro, si es que no, esa es la traducción. Pues suenan bien Meana y Pablo Pinto. ¿Qué hacemos con ellos, Laura? Bueno, yo creo que pueden volver a venir la próxima La semana que viene pueden volver. Semana. Me apetece mandar un abrazo muy fuerte a la pareja de moda Herráez y Romero, que camino de Valencia han escuchado Carrusel Confidencial. Espero que hayan parado el coche para escucharlo bien. Han parado el coche. No, luego paso y se examen. lo agradezco mucho a los dos. le encanta. Han parado. Han parado. No, que paren. La radio se escucha muy bien siempre, pero para apuntar detalles y tal, no sé qué y tal, tienen que parar y apuntarlo todo. Correcto. Gracias, Antón. Nos quedamos con